quiero darle la bienvenida a todos ustedes que siempre están pendientes de este programa. Hoy los invito a que se pongan cómodos, nos acompañen porque vamos a conocer de una labor que yo pues no puedo hacerle comparaciones. Vamos a conocer de la Fundación Manos Mágicas porque la verdad es que en El Salvador, platicando con mi invitado antes de este programa, pues he estado conociendo en realidad que no es una labor muy fácil. Bueno, vamos a platicar con la fundadora y presidenta de la Fundación Manos Mágicas. Ella es Yanira Saundi. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y los espacios que nos dan. Bueno, tal vez en casa se están preguntando a qué me refiero con que no es fácil esto, porque a veces las personas que entre comillas decimos que estamos completas, que tenemos todo, a veces hasta nos quejamos de cómo nos va en la vida y si nos ponemos a compararnos con otras personas que tienen discapacidades, cómo es el mundo de ellos y a pesar de eso nunca se rinden y están en la lucha. Y hoy precisamente ese es el tema, vamos a conocer de la Fundación Manos Mágicas, ¿qué es esto? Pero para iniciar, pues antes de hablar de la Fundación, yo quisiera que nos hable un poco de qué es lo que usted descubre, porque usted es la presidenta y fundadora de esto, pero ¿qué descubre usted en una de sus hijas cuando se da cuenta que tenía discapacidad auditiva? Bueno, fue exactamente a los 7 meses, 6, 7 meses de edad. Luego de un problema que tuvo, el médico le dio un antibiótico, estando muy niña, chiquita, y esto le provocó la sordera, pero jamás se dio cuenta el pediatra. Y eso es una cosa general. Si usted pregunta a las mamás de personas con discapacidad auditiva, generalmente no son los médicos los que le dicen, mire señora, su hijo es sordo o su hija es sorda. Somos nosotras las que lo descubrimos. En mi caso yo tenía ya una hija mayor y podía ser un parámetro de comparación y definitivamente Rebeca como que era más una niña que se concentraba en la televisión o cuando miraba en la ventana, en los atardeceres, las palomas volaban y ella se iba, ¿verdad? Yo decía, va a ser poeta como su mamá, ¿verdad? Sí. Pero resultó que no, que sí escribe, porque sí escribe, pero resultó que no oía. Cuando yo empecé a sospechar, hice unas pruebas mientras ella miraba televisión y me di cuenta que no respondía a los sonidos de una cacerola. Entonces la tomé en mis brazos y la llevé a hacerse una audiometría y me dijeron que era sorda profunda. Luego fue como el inicio del camino. Mi madre fue quien me apoyó, me dijo, aquí están mis ahorros, pida otra opinión. Y como no habían audiólogos en el país en ese momento, me fui a Estados Unidos a hacerle unos exámenes y volvieron a repetirme lo mismo. Entonces ya vinimos con las caras destempladas, ¿verdad? Yo ya me quería sacar los oídos y dárselos a mi hija, porque es tremendo, es como cuando se te muere alguien. Entonces hay un periodo como de aceptación, primero de duelo y después de aceptación. El periodo de duelo es terrible. Empecé a pedirle a Dios, iba a todas las iglesias, que la fulana decía que me tenía que ir a no sé dónde, que la amiga de no sé quién. Luego de las iglesias empecé con todos los médicos a ver todo lo que podía. Y nunca perder la esperanza de bueno, era terrible. Y luego, hasta que paré y dije, no, ya no. Agarré a mi niña, me fui yo solita a una iglesia, le dije a mi hermano, venga, ¿y qué te pasa? Nada, venga a traerme y me va a dejar a tal lugar. Y ahí yo le entregué a mi niña al Señor y le dije, mira, yo ya no te voy a preguntar un por qué, sino un para qué. Sí. Quiero saber para qué me has elegido y para qué me la has dado. Ella es un tesoro, es un gran regalo, pero ayúdame a entenderte. Entonces en ese momento entendí, comprendí que esa era la misión de vida que Dios nos había dado. Y como yo digo, hay un antes y un después. Yanira antes de Rebeca
y después de Rebeca con todo lo que vino. Entonces fue como un periodo de crecimiento, de aprender, de conocer sobre la discapacidad auditiva a fondo y de incursionar en esto con mi hija mayor. Aprendió lengua de señas desde pequeña. Todos se involucraron. Me involucré yo. El papá de mis hijos pues no aprendió hasta después, ya viejito, digo yo, no está tan viejo. Pero sí aprendió ya mayor, un poquito. Las cosas se deben de aprender cuando uno está más o menos más, digamos, dinámico, más joven, porque es más fácil. Mi madre pues aprendió ciertas señas, pero no siempre tenía la habilidad. Ella lo que hacía era un cuaderno y el español, ¿verdad? Y yo, bueno, desde pequeño tú me preguntabas, ¿cuánto te tardaste en aprender? Sí. Fueron 2 años. 2 años y fue una promesa que hicimos. Rebeca me dijo, yo voy a aprender español y tú vas a aprender lengua de señas. Y así hicimos la promesa. Entonces, ahora me tienen aprendiendo también lesa, ya casi lo termino. Porque me encanta, realmente me encantan las lenguas de señas, me encanta, ese es otro punto. Mi hija estudió en la Escuela Cristiana para Sordos, ahí se enseña el lenguaje de señas americano, que es el ASL, que es el que se asigna en Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, y cuando tú viajas es el que usas para comunicarte entre los sordos o en las conferencias. Cada país tiene su lengua de señas. Por ejemplo, nosotros tenemos LESA, que es que estamos luchando, ya lo oficializaron. Desde el año 2009, nosotros como fundación presentamos al diputado David Reyes un legajo de proyectos, entre ellos para oficializar, y estuvimos trabajando en esto hasta, bueno, ya como grupo de personas con discapacidad fuimos a Ginebra, seguimos con un informe de los derechos que no se cumplían, entre ellos y presionamos y ahora ya es oficializado. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y en nuestro siguiente bloque vamos a apurarnos un poco en conocer cuándo es que nace esta fundación, hablar precisamente de los derechos que tienen estas personas con discapacidad auditiva y en fin, cómo vemos en el futuro o cómo lo ve Fundación Manos Mágicas el futuro para estas personas. Amigos, ya volvemos. En Fundación Manos Mágicas luchamos por los derechos de todas las personas con discapacidad auditiva. Capacitamos en lenguas de señas salvadoreñas, americana y español escrito. Nuestra visión es lograr una sociedad sensibilizada en el tema de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, que permita una inclusión y una mejor preparación académica a las personas no oyentes para mayores oportunidades de desarrollo y empleos.